para todos, apreciados hermanos. Buenos días. Buenos días para todos. Eso está mejor, eso está mejor. Porque ahí se nota que estamos vitaminizados con las proteínas matutinas y los carbohidratos respectivos. Bueno, el privilegio, en realidad es un privilegio poder trazar la palabra de Dios cada vez que se me asigna. En esta mañana vamos a desarrollar el tema la oración como herramienta de transformación, orando por Colombia. La ocasión de esta temática surge de una experiencia en mi relación con Dios que he venido teniendo en los últimos meses, que surgió como resultado la última enseñanza, la anterior enseñanza que pude transmitir, donde hablé acerca de la autoridad, de ejercer nuestra autoridad independientemente del momento emocional que podamos estar atravesando. A través de esa enseñanza anterior, ahí di a conocer un grupo de WhatsApp que yo había creado, que se llamaba Amigos Contrato 2018, a través del cual empezamos a orar, específicamente para que en este 2018 a varios hermanos de la iglesia Dios les abriera puertas para seguir empleados en el sector público, teniendo en cuenta que la mano política pesa. Pero para la gloria de Dios, a todos los que por los cuales intercedió, Dios obró y Dios proveyó el empleo por encima de la mano del hombre. Entonces en ese caminar, bueno, en este momento estamos orando por nuestro hermano Gualberto, que gracias a Dios hubo un recorte personal en la empresa, pero Dios lo guardó. Amén, hermano. Y también con otros hermanos de la iglesia. Entonces, para que sepan que Dios nos está escuchando en ese campo y Dios quiere atender esa necesidad, porque detrás de un varón y su trabajo está el sostén de la familia. Pero en esta mañana no vamos a hablar de eso, sino que en ese proceso de ejercer autoridad y de entender cómo Dios está obrando, obró en ese sentido, llegó a mí la inquietud de que también Dios quiere escucharnos y nos escucha, no solamente en la esfera laboral y provisión para eso, sino también en la esfera política, o sea, en la esfera gubernamental. Entonces, creé otro grupo que se llama Orando por Colombia y le puse por logo Una Nueva Colombia. Y a través de ese grupo lo que hemos venido haciendo es intercediendo por cosas concretas acerca de nuestro querido país. Y un pequeño extracto de lo que hemos trabajado en ese grupo, es decir, 2 audios de oración, los van a escuchar ustedes en algún momento de la enseñanza para que ustedes vean cómo estamos orando o estoy orando por nuestro querido país. Entonces le pido el favor al pastor Martín que nos dirija en oración para desarrollar esta temática. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de acercarnos a tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene principios y fundamentos, Señor, para guiar nuestra vida. Y sobre todo, Señor, cuando estamos viviendo momentos difíciles y a los cuales necesitamos atender tu voz y tu dirección. Señor, ayúdanos a través de esta enseñanza a saber cómo orar por nuestro país, y usa a Pedro al compartir estos principios y valores eternos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a subdividir la enseñanza esta mañana en 3 partes. La primera, vamos a hablar de la degradación moral. Luego vamos a hablar acerca de la importancia de la intercesión. Y por último vamos a ver cómo podemos llevar a cabo la intercesión como herramienta de transformación. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la degradación moral. Eso lo encontramos, puedes pasar allí, en Ezequiel 16, del 48 al 50. Dice así la palabra de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan,
y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. La degradación moral. Dice el verso 48, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Cuando dice como hiciste tú y tus hijas, se refiere al pueblo de Dios, a Jerusalén como nación. Entonces, dice Dios que la maldad de Sodoma, descrita allí, todavía la maldad de Israel supera en proporción la maldad de Sodoma descrita allí. Dice así: Israel, vive Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y tus hijas no han hecho, tú Israel no has hecho, que Sodoma no han hecho ustedes, no han hecho como Israel ha llegado a esas proporciones. Que vamos a ver dónde se estaba materializando la degradación moral que hubo en Sodoma, la cual Israel había superado en proporción. En primer lugar, he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Miren ese lenguaje, como haciéndole Dios ver como un hermano que imita las malas conductas. Entonces, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Número 1, soberbia. Número 2, saciedad de pan. Número 3, abundancia de ociosidad. 4, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y como resultado de eso, se llenaron de soberbia y llegaron a los límites de caer en prácticas abominables. Soberbia. En el contexto, soberbia quiere decir llevados de su parecer. Me parece bien hacerlo, lo siento bien hacerlo, lo hago y no me importa más nadie. El centro del universo es mi propio corazón. Así fue Sodoma, soberbio, sin Dios. Segundo, saciedad de pan. ¿Qué entiende usted, hermano, por saciedad de pan? Saciedad de pan. Otras versiones dicen, lo traducen como gula. Y otra versión dice, pensaban solamente en su comodidad, ¿sí? Su propia satisfacción. Entonces tenemos llevados de su propio parecer, pensando en su propia satisfacción, manifestándolos a través de la gula y su propia comodidad. Número 3, abundancia de ociosidad. O sea, no solamente había ociosidad, sino que había abundancia. Y detrás de la ociosidad está sentada la indiferencia. Entonces ellos estaban tan enfocados en ellos mismos, en su propio camino, en su propia comodidad, que eran totalmente ociosos e indiferentes acerca de los demás. Y que eso se veía evidenciado como consecuencia en que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, apreciado hermano Roberto, ¿cómo cree usted que era esa sociedad sodomita donde no se fortalecía la mano del afligido y del menesteroso? Una sociedad completamente egoísta. Pensaba únicamente en ellos mismos y no en su prójimo. No, podemos hablar de una sociedad desigual. ¿Sí? Porque la preferencia está en la propia comodidad y la saciedad y no la igualdad y la manifestación acerca de los que realmente lo necesitan. Y la soberbia fue tan grande que dice al final, hicieron abominación. Cuando uno piensa Sodoma y Gomorra, uno normalmente piensa inmediatamente inmoralidad sexual y homosexualidad y perversiones, pero esa solamente es una cara de la moneda. Eso fue un resultado de esa degradación
que se fue construyendo en esta nación, quién sabe durante cuánto tiempo, que llegó un momento en que Dios tuvo que tomar una medida drástica. ¿Cuál fue la medida drástica? Y cuando yo vi esos alcances tan desproporcionados, las quité. Entonces Dios sopló y llovió fuego y azufre sobre estas dos ciudades de la antigüedad. Y sorprendentemente, Ezequiel el profeta trae a continuación, porque eso fue un evento que marcó la historia de la Biblia, hablando acerca de que ustedes como pueblo de Israel han sobrepasado la maldad de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo le parece, su hermana Chachi? El pueblo amado de Dios ha ido a proporciones todavía superiores en maldad. Hasta donde tengo entendido, hoy en día dicen que Israel es la capital de la homosexualidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la degradación moral de una sociedad. ¿De cuál sociedad? La sociedad sodomita, pero que el mismo pueblo de Israel, ya lo dije, lo superó en degradación moral. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ustedes recuerdan los eventos allá cuando Lot con las hijas. ¿Quién recuerda cuál fue ese evento, hermana Muriel? ¿Cuál fue el evento cuando Lot y sus hijas, que tenían los sodomitas y todo lo demás? Cuando ellos se fueron. Exactamente. Y Lot pues, se volteó para mirar todo lo que había pasado con Sodoma, el fuego, y pues quedó convertido. Exactamente. La mujer de Lot, exactamente. La mujer de Lot. Sí, pero me refería al evento ese con las hijas, que no tuvo que entregar a sus hijas. Prefería que para que las conocieran. O sea, que a los visitantes. O sea, esa es la degradación, esa es la abominación. Por eso dice Ezequiel, un pocotón de años después, ¿sí?, que cuando Dios vio eso, y hermano, Lo que pasa es que ellos dijeron que no iba a quedar hombre, por lo tanto usaron la trabajo. exactamente. Eso es un ejemplo de la degradación. Entonces dice que exactamente, justificar el incesto e inmoralidades sexuales. Y dice en el libro de Génesis que por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de Dios se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. ¿Ya? Pero eso no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de degradación moral, que comenzó con soberbia y después con todo lo demás que acabamos de explicar. Pero repito, es increíble, la degradación de Israel la superó en proporciones. Hermana Coti, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma y su hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. ¿A dónde habrá llegado Israel? Ok, siguiente. Otro pasaje que habla de la degradación moral. Dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Entonces vemos aquí que la degradación no se muestra en las autoridades superiores o cosas así por el estilo, sino en el pueblo común. ¿Cómo era, hermano Robinson, las costumbres del pueblo común? ¿Qué abundaba en esa sociedad que habla allí? O sea, había robo, al afligir y menesteroso, o sea, que me estaba pidiendo limosna, le arrebataban lo que tenía. Usaba de opresión, el pueblo de la tierra usaba de opresión. Uno, cometía robo. Había corrupción, había desigualdad, había explotación. Bueno, una combinación bien orgánica. Ok.
Entonces vemos aquí, hermanos, que ya en la Escritura encontramos descripciones de sociedades altamente degeneradas, con corrupción alarmante, robo, ¿sí? Porque ustedes saben que ahora, o sea, que vivo, ¿no? O sea, vivimos una sociedad que es el vivo. Ok. Es una degradación moral que el profeta Ezequiel, pero sorprendentemente, hermanos, ahí se está hablando del pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba, usaba la opresión, cometía robo, al afligir al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Ese mismo contexto de Isaías 40, o no sé si dice 40 exactamente, donde dice el ayuno, dice: cuando ustedes ayunan, oprimen a vuestros trabajadores. Isaías 58, gracias. Cuando ustedes ayunan, oprimen a vuestros trabajadores. O sea, en términos actuales, mal pago y explotación de tiempo. Y así pensaban que Dios los fuera a escuchar. O sea, entonces Dios le decía: a Dios no los va a oír mientras ustedes sigan con esa doble vida, esa corrupción del pueblo de Dios. Entonces, tenemos que hablar de la degradación primero y de estas cosas para luego ver que es necesario la intercesión, porque si no hay intercesión, o sea, no hay futuro, no hay... ¿Qué dice? Ahora sí vamos a hablar acerca de la importancia de la intercesión. En medio de ese panorama, un acabose realmente. ¿Qué hizo? ¿Qué dice ahí? Dios. Y busqué entre ellos ¿quién es? El pueblo de Dios. Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, increíble. Dios buscó a alguien que dice que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. La figura hace referencia de que en la antigüedad las ciudades estaban protegidas por murallas. Entonces la actividad del ejército extranjero era hacer un ataque y romper cierta parte de la muralla, y por medio de ese espacio entra el ejército enemigo. Entonces dice Dios aquí que la herida ha sido tan grande, el hueco social es tan grande y la corrupción es tan grande. Busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusieran la brecha, y sorprendentemente dice: a favor de la tierra. A favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Tremendo Dios diciendo eso. Y el papel de una persona que dice Dios, lo que puede lograr un hombre de Dios. Hermano Edgar, lo que puede lograr un hombre de Dios. ¿Qué puede lograr un hombre de Dios? Que Dios no haga ¿qué? Para que no destruya la tierra. No son cosas pequeñas, pero me habla a mí de que nuestra intercesión tiene mucho poder. Siguiente. Veamos ahora cómo se manifiesta en términos de evidencia la intercesión. Dice así, Isaías 26 del 9 al 10. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿De qué manera, hermano Javier, manifiesta? Este es un ejemplo de un hombre que se coloca en la brecha. ¿Cómo se manifestó en esta persona anónima? Pues, probablemente Isaías. ¿Sí? Intercesión, orando, madrugando, buscando a Dios. Te he deseado en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu
espíritu dentro de mí. ¿Cuánto es eso? Hasta que me muera. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a madrugar. O sea, te voy a buscar decidida, diligentemente. ¿Y cuál era la fuerza de este hombre? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahora, juicios de Dios, ¿dónde? En la tierra. Y dice que Dios está vivo. O sea, estaba vivo en la sociedad perversa esa y está vivo hoy. Porque es el mismo Dios. Y dice, juicios tuyos en la tierra. ¿Qué son los juicios tuyos en la tierra? El obrar de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre el malvado, la justicia retributiva, porque una mala acción debe tener su consecuencia. Tanto que dice Dios aquí a través del profeta Isaías, se mostrará piedad al malvado. O sea, no se puede tratar con medias tintas a alguien perverso, dice Dios a través del profeta, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud, eso habla de la sociedad de Judá, y no mirará la majestad de Jehová. No va a haber transformación de esa manera, mientras se trate suavemente a los perversos. ¿Estoy exagerando, hermano Roberto? No. Entonces aquí vemos claramente una pasión desbordante. Deseo, Señor, que tú obres y esto cambie. Porque mientras las cosas sigan así, nadie va a mirar a la majestad de Jehová. Tenemos aquí que vale la pena tremendamente experimentar esa pasión y ese deseo de Dios. Cuando leí ese versículo, y lo he venido masticando y todo de los demás, me sentí culpable. ¿Por qué me sentí culpable? Porque no había entendido esta dimensión. Es más, me sentí corresponsable. Dime así, Marto, ¿cómo así, Fe? ¿Cómo así, Pedro? Okay. Nosotros, hermanos, somos especialistas en criticar al gobierno. Gobierno corrupto. Ok. Pero ¿qué entendí? Yo soy corresponsable. Repite, pastor. Yo soy corresponsable. ¿Por qué? Porque sus alcances perversos, ¿hasta dónde han llegado? Es porque yo no me he puesto en la brecha para ver si eso se frena o no no es tan vergonzoso hasta donde está llegando. Ese es lo que yo considero lo que es una iglesia. Somos víctimas de nuestra pasividad. Entonces, yo le pedí perdón a Dios y dije, Señor, yo no te he buscado así para que tú transformes Colombia. O para que... Es que, hermanos, Colombia es atípica realmente. Nuestro país es atípico. Somos uno de los países más corruptos del mundo. Somos uno de los países más desiguales del mundo. Ahora, la corrupción, la desigualdad no se va a acabar nunca. Pero se violan los derechos humanos a cada hora. Ahora, eso no se va a acabar. Porque eso hace parte de la depravación de la humanidad. Pero yo creo firmemente que eso puede mejorar. Puede mejorar. Porque entonces, ¿por qué en otros países no son tan corruptos? Porque tenemos que ser lo peor. No hay de pronto hay hasta menos cristianos en esos países, pero no están tan degradados como no sé qué país del mundo donde no hay policía. ¿Cuál es ese país? Un país donde no hay policías. Lo que era Dinamarca. Esos países allá de nórdicos. O sea, allá no matan, allá, digamos que asesinato extraño, allá son un escándalo. Aquí ya está algo tan normal, mataron a 8 policías, normal. ¿Sí? Entonces hemos vivido en tanta degradación que ya nos hemos acostumbrado a esa degradación y no creemos que puede ser diferente.
Entonces les quería decir que me sentí corresponsable, ¿ya?, en no haber intercedido más fuertemente para que haya más justicia en nuestro país, porque hay mucha injusticia. Entonces, hermana Chachi, ¿ven la importancia de la intercesión? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? Hasta ahora, viéndolo como lo están manifestando, yo creo que todos nos sentimos culpables de no hacerlo. Porque es muy fácil criticar. Es lo primero. Gobierno corrupto. Sí. ¿Sí? Es que sí es corrupto, es verdad, pero no es toda la verdad. Hay otra parte de la moneda. Pero el Señor dice que no debemos buscar, sino orar, Sí. interceder. Y hermano, algo todavía que es realmente vergonzoso. Hermanos cristianos que se pelean por política. ¿Sí? Se pelean por posiciones, por partidos políticos, ¿no?, cristianos. O sea, hasta... Yo le doy gracias a Dios que no tengo Facebook. Yo lo tomé por otra medida diferente, pero ahora le doy gracias a Dios porque a veces las redes sociales se presentan para enemistad entre hermanos. Estoy exagerando, Robinson. Entonces allá de que es que me da pena lo que voy a decir. Cristianos que hacen ayunos para que tal candidato no suba a la presidencia. Oye, Felo, ¿tú dónde sacaste eso? Hermano, eso es en trasegar de la observación cristiana en Colombia. Increíble. ¿Y qué dice la Escritura? Dios quita reyes y pone reyes, el que Él quiere para sus propósitos. Y yo cada día ayunando para que fulano no, ese invento extraño de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece a Rosita esa? Ay, porque fulano es del diablo. Hasta eso estamos llegando. Y cada vez que usted piense en Israel, piense un poquito en usted también, porque es una tendencia. Por eso Dios habla tanto de Israel en su palabra. Bien, entonces ahí está esa joya de Isaías 26, del 9 al 10. Una persona avivada, motivada, de fe, le creía que Dios podía orar. Siguiente. Ok, este es un versículo que toda la vida ha estado allí, pero estamos hablando acerca de cómo interceder, ¿verdad? ¿Qué dice Jackie? Ustedes van a orar así: Padre nuestro, dale Jackie. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ok. Lo interesante de esta breve porción es que esta porción no habla acerca de nosotros. Ustedes saben que el Padre Nuestro, que es una oración espectacular, solo que se ha vulgarizado con tanta repetición, pero ahí está todo. La segunda parte de la oración habla de nosotros. Perdona nuestros pecados, danos nuestro pan de cada día, pero esta porción habla solamente de nuestro papá, de nuestro Dios. ¿Qué dice allí? Cuando oren: Padre nuestro que estás en los cielos, número 1, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿santificado por quién? ¿Santificado por quién? Por la mayoría de personas posibles que reconozcan que Dios es santo. Que tú seas reconocido como santo. Que venga, ¿qué cosa? Ok, entonces, venga tu reino. ¿A dónde? ¿Y cuál reino? El reino de Dios aquí. O sea, Señor, que tú seas reconocido como santo y que así como tú manifiestas tu reino en tu corte celestial, tu reino venga aquí a la tierra, en contraste a la corrupción, a la injusticia, a la perversión, al narcotráfico y a todas las cosas. Y luego dicen: hágase ¿qué cosa? ¿Dónde? Abajo. ¿Y qué es la voluntad de Dios abajo? Su reino.
su reino. Tremendo. Orar con esa perspectiva. Creer que Dios sí quiere establecer su reino, quiere transformar. ¿Está animado, hermano Robinson, con eso? Ese es nuestro Dios que quiere producir eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué lindo orar así en medio de las injusticias tan tremendas que hay en nuestro querido país. ¿Cuál es una de las injusticias más grandes que hay en nuestro país? Donde se ve la opresión. El salario mínimo. Salario mínimo. La Constitución es letra muerta. La Constitución dice que el gobierno debe garantizar la vida, la honra y los bienes de las personas. O sea, simplemente con eso Ya casi acá todo. O sea, no lo digno. demás no tiene sentido. O sea, pero entonces termina el gobierno por decreto, pero no beneficiando al pobre y al menesteroso. Estoy exagerando, Muriel. El salario mínimo, eso es opresivo totalmente. Como la expectativa de vida está aumentando, entonces la edad para jubilación debe también posponerse. En lugar de pensar que si la expectativa de vida está creciendo, hombre, dejemos eso ahí para que la persona tenga la posibilidad de beneficiarse en esos años de su pensión y vivir más tranquilamente. No, tiene que esforzarse más en trabajar, en trabajar, en trabajar. Y hablando del Estado corrupto, entonces no es solamente se hace la ley y ya dice como la ley y la trampa, pero es que ahora viene la ley con la trampa. El bico. Sí, los dineros mal habidos. Entonces, hermanos, Señor, me duele tanto lo que pasa en mi país que yo no puedo ser indiferente. Pero el diablo tiene una estrategia. La estrategia del diablo es esta. Ustedes nada más oran. Ustedes nada más oran. Como si eso no fuera algo de alto poder. Ustedes nada más oran. Cuando con solamente oración se pueden caer murallas. O sea, para minimizar el poder de la intercesión. Entonces hay que incursionar las iglesias en política. Entonces vemos aquí claramente que sí tiene poder. Diga, mi oración tiene poder. En dos ciudades en la época de Jesucristo, dice Nazaret, y no me acuerdo otro nombre, dice Jesucristo, pero no hizo muchos milagros allí por la incredulidad. Tiro y Sidón, gracias pastor. No hizo tantos milagros Jesucristo allí por la incredulidad de ellos, los que vivían en esa sociedad. Tremendo. Entonces, la fe, porque hay que tener fe, hermano, para creer esto. Tener fe para creer que Dios realmente está obrando, va a obrar y está obrando en nuestro país. Siguiente. Las autoridades. Dice la Escritura que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Te dice así, Romanos 13, del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Mire esa palabra. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿De quién? De Dios. Servidor de Dios. Le sirve a Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada de la autoridad
Es servidor de Dios ¿para qué cosa? Para castigar al que hace lo malo. Entonces, los magistrados allí en el contexto de Romanos 13 eran las personas que tenían el control de la autoridad en el gobierno romano. Esos fueron los que cuando Pablo y Silas, los que pusieron Pablo y Silas y ordenaron azotarle con varas, ¿sí? y ponerlos en la cárcel. Entonces los magistrados son los que encargados de ejecutar castigo y mandar a las personas a la cárcel. ¿Ok? Entonces, cuando estaba leyendo ese versículo, vino a mi mente dos instituciones en nuestro país que son las encargadas de castigar al que hace lo malo. ¿Cuáles son esas dos entidades? La Fiscalía y la Procuraduría. ¿Sí? Pero ustedes saben que en nuestro país torcido, el fiscal y el procurador tienen intereses de partido. ¿Cómo así? Este es de tal partido y este es de otro partido. Entonces, a la hora de ejecutar justicia, entonces la enfila para los de un lado y protege a los de su lado. Pero no entiende. Le tira toda la artillería para acabar a los de un partido político y a estos no los toca. Porque tiene esa comparenda política. Pero son servidores de Dios. Son servidores de Dios y en el juicio final le van a tener que rendir cuentas a Dios por no haber hecho su mayordomía como debía ser en juzgar a unos y preferir a otros. Pero son servidores de Dios. Ahora, pero no lo saben, no importa. Pronto hay que hacérselo saber, empoderarlos de eso. Pero de todas maneras les será imputada justicia por no haber castigado, como dice ahí, vengador para castigar al que hace lo malo. Vengador para castigar al que hace lo malo. Tanta maldad que hay, ¿sí? Pero ellos están puestos para eso. Ok, entonces, a continuación les voy a colocar dos audios de cómo en Orando por Colombia, yo particularmente he orado específicamente por casos de corrupción y casos como los que han pasado ahora recientemente en las elecciones de nuestro país. Ustedes conocen a la senadora esta Merlano. Hermano, ¿cuántos están informados aquí de lo que pasó con la senadora Merlano? Levante su mano. Bueno, un grupo importante, pero todos deberíamos estar informados. Es que yo conozco, hermano, si se va a sentir ofendido con lo que voy a decir, pero tengo que decir. Hay cristianos que no, es que piensan que eso es del diablo. O sea, que eso es del diablo. ¿Y saben qué hace el diablo? Lo recibo. Me voy aislando de tal manera que yo no quiero saber nada de eso. Sí, se sintió ofendido, pero eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Es un manual de política. Amén. Sí, porque hay cómo servir a los pueblos en verdad, lo creo. Entonces ya están listos los audios. Audio 1. Subo el volumen. Dame más volumen. Regresa. Alabado y glorificado sea para siempre tu santo nombre. Reconozco que tú eres el creador, sustentador de todo el orden del mundo. Y en tu perfecta sabiduría, Señor, estableciste a las autoridades, Señor. Y dice esta porción bíblica, Señor, que los magistrados nunca llevan la espada,
indicador para ejecutar justicia para todo aquel que hace lo malo. En este momento te presento al procurador Fernando Carrillo, Señor. Él es servidor tuyo. Intercedo, Señor, por su salvación, Señor. Toca su corazón, que la luz del Evangelio le resplandezca, que el Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio, Señor, y haya en él, Señor, el nuevo nacimiento producido por la obra de tu Espíritu Santo. Pero aún siendo así, Señor, sin conocer que eres servidor tuyo, por eso te pido, Señor, que tome su mente, obra poderosamente, Señor, para que no se vea parcializado a favoritismos. Permite que sus actuaciones, Señor, estén ligadas netamente a la justicia, a la investigación ética, Señor, y que prevalezca no el hombre, sino que prevalezca tu justicia, Señor, para tu gloria y alabanza, completamente en estos dos casos, Padre. Esta congresista Merlano, Señor, por su participación indebida, tal y como dice el mensaje, Señor, y en escena, Padre, con todo lo que sucedió alrededor de la contratación. Glorifícate, Dios del cielo, y usa poderosamente a este servidor tuyo para impartir justicia, Señor, en estos eventos. Te lo pido con todo mi corazón, creyendo que esto va a ser así, Señor, porque tú eres Dios justo. Y el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. ¿Acaso los impíos seguirán reinando expandiendo por las suyas? Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a colocar el segundo audio. O sea, estoy orando por el procurador para que no se parcialice, no beneficie a un partido más que al otro, porque le va a rendir cuentas a Dios por eso. Amado Padre Celestial, gracias te doy por esta mañana maravillosa. Reconozco que tú eres un único Dios vivo y verdadero, sustentador, principio y fin de todo el universo. En esta hora de la mañana, Señor, te alabo porque tú eres omnisciente y todas las cosas están abiertas y desnudas delante de ti, Señor. En este momento estoy orando por Colombia, Señor, un país, Padre, donde hay mucha injusticia, mucha corrupción, y tú lo sabes, Señor, y aún tú has permitido, Padre, que esto suceda. No obstante, Señor, en este momento quiero interceder concretamente por este caso de la senadora Aida Merlano, Señor. Tu palabra dice, Señor, que volverá a buscarte. Entre tanto, el Espíritu esté dentro de nosotros. Oraremos para que haya juicios tuyos en la tierra. Te pido, Señor, que en este caso la congresista Merlano, dadas sus actuaciones, dadas sus movimientos tales como ha sido publicado en las noticias, te pido, Señor, que todo sea puesto en evidencia. Que más cosas, Señor, sean dadas a luz. Y no solamente, Señor, se descubra asuntos relacionados con sus movimientos, sino cuántas otras cosas más, Padre, hay detrás de todo esto. Glorifícate en justicia, Señor, y permite que haya medidas ejemplarizantes para él y para todas las personas que tuvieron que ver con esta situación, Señor. Queremos ver tu gloria manifestada en justicia y que en este momento, Señor, esto le pueda servir a ella y a los demás a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe, para que no endurezcan su corazón, Señor, sino vuelvan su rostro a ti. Gracias, Padre, por lo que ya has venido haciendo, y estoy seguro que en las próximas horas y días estaremos escuchando más y más noticias, Padre, contundentes de cuántas cosas salen a la luz y cuántas cosas caerán en relación a este caso y otros casos de injusticia en Colombia.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí tienen ustedes dos ejemplos de cómo orar concretamente por la situación de nuestro país. Siguiente. Siguiente. Diapositiva, por favor. La voy a leer aquí en la escritura mientras la buscan la diapositiva. Mateo capítulo 6. Perdón, Mateo capítulo 5, verso 6. Mateo capítulo 5, verso 6. Ahora lo tenemos ahí, ¿pueden ampliarlo por favor? Bienaventurados. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Porque esos que tienen esa sed y esa hambre interceden, les duele la situación y dejan de criticar y empiezan a orar fervientemente y buscan a otros para, en vez de hacer otros planes, hay que hacer planes de paseo, pero también planes de vigilia y cosas por estas. Entonces, ellos serán saciados. Y salió de la boca de Jesucristo. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un video donde se describe que Dios realmente escucha la intercesión de su pueblo y se producen transformaciones en las sociedades. Pero quiero hacer como una pequeña aclaración. Ajá. Y es que el procurador, su función principal es vigilar a los funcionarios públicos. Y él lo que hace es una sanción de inhabilitar. Justicia, La justicia. fiscalía sí ejerce justicia. Pero de todas maneras ejecutar. Es lo importante. Porque si no se hace nada, Ok. Bueno. gracias. Dice que orar por todos los que están en eminencia, o sea, ellos también Ese es un ejemplo. tienen como que orar por ellos. Entonces, hermanos, ahí estamos honorando por Colombia, los que están en ese grupo, ¿cierto? Cali, Colombia. Que le suba. La violencia, corrupción, pecado de todo tipo que usted puede imaginar. Era muy conocida como la capital mundial de la droga y junto con ello toda la violencia, corrupción y pecado de todo tipo que usted puede imaginar. La violencia empeoraba y la iglesia realmente sentía la presión de lo que estaba sucediendo. Esta es la Amazonía. Aquí está la Amazonía colombiana, esta es la Amazonía brasilera y aquí la peruana. Aquí es donde están muchos de los laboratorios de cocaína. Marcy y Randy McMillan son ministros veteranos que han vivido en Cali más de 20 años. Por lo menos 10 de ellos han pasado bajo la sombra de los infames varones de la droga. Ellos han visto los devastadores efectos del control implacable del cartel y lo han presenciado en su propia vecindad. Cuando el dinero ilícito de la droga comenzó a fluir en Cali en los años 80, los varones de la droga se mudaron al refinado vecindario de los McMillan, comprando cuadras enteras de haciendas lujosas.
lugar aquí a la derecha es absolutamente increíble. Este muro parece medir de 3 a 4 metros de altura. ¿Quién vivía aquí? La familia Rodríguez Orejuela, que era la cabeza del cartel de Cali. Durante ese periodo controlaron el país y exportaron cocaína por casi $500 millones al mes. Increíble. Era lo que producían al mes, en un mes regular. Vaya, sin nada especial, absolutamente nada. Durante ese tiempo la seguridad y las paredes eran absolutamente todo para ellos. El paranoia, el temor. Durante años Colombia fue el más grande exportador mundial de cocaína, enviando más de 100.000 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos y Europa. La DEA llamó al cartel de Cali la organización criminal más grande, la más adinerada y la mejor organizada en la historia. Con millones de dólares a su disposición, su alcance era enorme, en especial en Cali. Verdaderamente controlaban la situación socioeconómica, la situación política y en mucho la situación religiosa. Terrible. En ese tiempo era el narcotráfico en Cali uno de los más poderosos en el mundo. Lo escuchabas, que la gente se moría fácilmente. Si tú estrellabas un auto, si te salvabas, si no te mataban los disparos o al conductor, era un milagro. Y se andaba con mucho temor a los lugares públicos. El narcotráfico y el que maneja este negocio, el poder de ellos tocó todas las esferas, tanto a nivel político, decisiones políticas importantes para el país se vieron manipuladas por los dineros del narcotráfico. Influencias en todos los aspectos, tocó absolutamente todo. Esta es tan solo una de las 1.200 propiedades que ellos poseían en Cali. Y no caminar libremente por las calles que una vez presenciaron tanto terror es testimonio de los sorprendentes cambios que han llegado a Cali. Pero ¿en dónde comenzó todo? Esta historia, como todas las crónicas de transformación, está arraigada en el corazón de los intercesores, los hombres y mujeres que tuvieron oídos para escuchar lo que Dios decía. Dios nos habló para que fuéramos a Cali. Ruth Roybal y su esposo Julio llegaron a Cali en 1978. Se sintieron desolados ante la completa oscuridad que cubría la ciudad. Pero Julio estaba convencido que si la gente de Dios se unía en oración, el yugo del enemigo sería roto. Solo había un problema. Nadie quería hacer eso. En realidad no había unión entre las iglesias. Usted hacía lo suyo y yo le decía que Dios le bendiga, hermano, que tenga un tiempo maravilloso en su iglesia, pero esta es mi iglesia y esto es lo que yo hago. En cuanto a la asociación de pastores, es que la asociación se reducía a hacer una caja de cartón vieja con 20 o 50 folios viejos. Después de un desacuerdo, Julio se retiró de la ya debilitada asociación de pastores. Pero entonces se percató que estaba contribuyendo a la desunión. Dios le habló y le dijo, no tienes derecho a estar ofendido. Tienes que perdonar. Y él tomó ese mensaje y dijo que si él iba a representar a Jesús, él no podía sentirse ofendido. Julio regresó donde los pastores y les rogó que le perdonaran. Ellos no podían darse el lujo de continuar en desunión. No cuando la ciudad enfrentaba semejantes retos. Nos preguntábamos qué esperanza teníamos. Había tantas organizaciones internacionales, además de todas las autoridades colombianas luchando contra el cartel de Cali, y nada había sucedido. Como estábamos preocupados, nosotros comenzamos a orar por esto, pidiendo a Dios que nos mostrara cómo orar, y Él nos llevó a comprender nuestras raíces espirituales. Para ver la perspectiva de Dios sobre la ciudad, las iglesias locales comenzaron a examinar la dinámica espiritual en sus vecindarios inmediatos. Lo que hicimos fue que Randy entregaba mapas de la ciudad. El gobierno la tiene dividida en diferentes áreas, en zonas. Dentro de esas zonas hay muchos vecindarios, así que dividíamos los vecindarios en esas zonas y de acuerdo al vecindario en el que se viviera, la gente tenía que regresar con información acerca de todos los problemas que ellos vieran. Problemas muy grandes en cada zona. Un problema que descubrieron fue la profunda influencia del ocultismo en la ciudad. Hasta los machistas varones de la droga eran activos clientes de mediums y guías espirituales. Había raíces muy fuertes de prácticas de ocultismo mezcladas con el liderazgo religioso y eso le daba a ellos el poder.
aparte del poder que ya tenían con su dinero. A medida que se dirigían a fortines específicos dentro de la ciudad, los pastores de Cali sentían que Dios les guiaba a reunir a su gente para una noche de oración y culto. Hacer cosas juntos. Porque al comienzo el problema que había era que de pronto no funciona, de pronto la gente no va, no se puede hacer, los pastores no apoyan, a fulano no va a ir, a fulano eso no le gusta. En 1995 celebramos la primera reunión. Y oraron contra los principados y el poderío, oraron por la unión. Ellos creían ver que Dios ocupaba las iglesias. Y incluso el alcalde que había en ese tiempo, ser la ciudad que tanto hemos querido, subió a la plataforma, oró por Cali y dijo: Cali le pertenece a Jesucristo. 48 horas después del evento, los diarios locales publicaron en primera plana: ni un homicidio. Por primera vez en todo el tiempo que alguien recuerde, Cali había pasado todo el fin de semana sin un homicidio. Un evento notable en una ciudad acostumbrada a ver más de 15 asesinatos diarios. Después de estos grandes eventos, estos eventos de oración, siguieron los eventos de oración en común. Y fue cuando comenzamos a ver resultados. Y 10 días después cayó el primer varón de la droga. Dios estaba conmigo en la ciudad. Animados por el impulso espiritual generado por la primera vigilia de oración, los líderes de las iglesias decidieron alquilar la instalación más grande de la ciudad, el Estadio de Fútbol Pascual Guerrero, con capacidad para 55,000 personas. Su fe fue ampliamente recompensada con más de 60,000 creyentes que asistieron para orar sin importar todas las denominaciones. Durante el verano de 1995, el gobierno colombiano declaró una guerra frontal contra los varones de la droga. Se despacharon 6.500 comandos élite a Cali con las órdenes explícitas de atrapar a los líderes del cartel. Había 7 varones principales de la droga. 6 cayeron durante los 9 meses en que comenzamos a unirnos para orar. Toda la atmósfera espiritual de la ciudad de Cali ha cambiado. Mientras Julio se veía animado por la labor de Dios, encontraba oposición en su propio patio. Un vecino airado por disputas de derechos de propiedad amenazó con matarlo. Así que Julio dijo: voy a ayunar y a orar hasta saber qué está sucediendo. Así que estaba ayunando cuando al tercer día Dios le habló y le dijo: Él te hará gran daño, sin embargo de este acto va a emanar el renacer del Cali. Quiero decirles a todos que lo que estamos haciendo esta noche es muy peligroso. Él tenía una reunión con la Asociación de Pastores. Yo lo estoy esperando para una reunión de la asociación. Nos dijo que lo dejáramos. El conductor le decía: permítame llevarlo a la puerta, déjeme quedarme con usted. Mi papá dijo: déjame aquí, yo puedo caminar. Él salió y comenzó a caminar hacia la iglesia. 2 hombres esperaban para emboscarlo. Fue la última vez que lo vi. Recibí una llamada donde decían: acaban de matar a Julio. Yo dije: no, ¿cómo van a matar a un pastor? Así que fui al lugar, pensaron que estaba herido, que lo llevan a una clínica, y luego pues dicen: no, el Señor hizo un milagro, se salvó. Pero cuando llegué estaba allí, tendido sobre su costado como un bebé. Julio, el ruidoso, el activo, el hombre que no podía permanecer sentado, estaba tendido allí como un bebé. La primera vez que me dijeron acerca de ello entré en shock. Uno no puede creer que ha sucedido. Y a medida que me acercaba, su cuerpo estaba todavía en la calle. Había un charco de sangre alrededor de su cabeza, en donde le habían disparado. El verso que me vino a la mente por el Espíritu de Dios es: preciosas son ante los ojos de nuestro Señor las muertes de los santos. Llegué donde Él y me senté a su lado. Sabía que estaba en Tierra Santa y solo dije: Señor, sé que tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones. Por eso te tengo que decir: está bien con mi alma. Esto es lo
días y está bien con mi alma. Estremecidos, luchando para comprender los propósitos de Dios en esta tragedia, cientos de cristianos se reunieron en el funeral de Julio, incluyendo a muchos pastores que ni siquiera se hablaban entre ellos. Y todos los pastores vinieron y nos abrazamos, haciendo un pacto de solidaridad, diciendo que no permitiríamos que las cosas se interpusieran entre nosotros. Este pacto de solidaridad involucra a unos 200 pastores y sirve como la médula de las célebres vigilias de oración de la ciudad. Ha llevado a una profunda transformación de la ciudad. La corrupción se ha reducido de manera dramática. Los carteles de droga han sido desmantelados en esta ciudad. Hay unas 60.000 personas y han venido a pasar toda la noche orando para que Dios continúe con el trabajo maravilloso que ha estado haciendo en la ciudad desde hace 36 meses consecutivos. Mientras miles de exuberantes fieles se iluminaban el interior del estadio, los grupos de seguridad se vieron obligados a devolver a 15.000 participantes a la entrada. Sin importarles esto, los que llegaron tarde formaron una marcha espontánea de alabanza que rodeó el estadio durante horas. Lo que usted está viendo aquí hoy en el estadio es un milagro. Usted sabe que hace algunos años había sido imposible para los evangélicos reunirse de esta manera. Pero Dios está elevando su iglesia nuevamente. Aleluya. Y vamos a Aleluya. esa necesidad del nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Esto es algo que los pastores e intercesores en los Estados Unidos y en Europa, por todo el mundo, deben ver. Esto es lo que se está haciendo en nuestro día. Ha descendido sobre Cali, muchos ciudadanos prominentes han entrado en relación con Cristo. Rafael Araujo Gámez es un importante comentarista deportivo de Colombia. Durante años él ha locutado encuentros de fútbol desde este estadio. Estoy aquí hoy porque desde hace aproximadamente 6 meses recibí a Jesucristo y vine a alabarlo y a estar con Él en esta vigilia. ¿Cómo se compara la emoción de lo que sucede en la vigilia con la de los encuentros de fútbol? Con la voz y la garganta. Aquí se goza y se vive con el corazón. ¿Se ha sentido como un hombre feliz en los últimos 6 meses? ¿Su vida ha cambiado desde que recibió al Señor? Sí, diferente, gozoso, muy contento, diferente. Esto es genial. El Señor obra en todos. Yo me siento diferente. Es una vida diferente. Mario Jinete es un abogado prominente y un conferencista motivacional cuyos programas de radio son escuchados por toda América Latina. Después de buscar paz en varias organizaciones de Nueva Era y autoayuda, finalmente la encontró en Cristo. Yo creo que definitivamente, aunque soy un bebé espiritual, la respuesta está aquí en la Biblia. Y yo siento que perdí 41 años, pero también sé que hay un plan de Dios y que Dios me tiene que tener a mí para cosas grandes. Paso La única pasión de Mario es aprender los caminos del Señor y servirle a través de los medios. Es como yo quiero. Está bien, Padre Celestial, que sea así. Es como tú quieres. Y a hacer como tú quieres. Pero úsame. Yo quiero servirte. De repente las personas que no han sido salvadas están viniendo a luchar. Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperanza hay? Aquí hay corrupción, hay fraude. En cada lugar hacia donde miro llego a una calle sin salida y de repente están diciendo, tiene que haber una respuesta, debe existir una respuesta. Y al combinar eso con un dicho de la iglesia, hay una respuesta, lo que resulta es una explosión. Hasta los oficiales de la ciudad reconocen los efectos positivos del Evangelio.
Los oficiales del gobierno le decían al presidente de la Asociación de Pastores: escuche, nosotros necesitamos más de ustedes en el gobierno, necesitamos gente honesta como ustedes. Y el alcalde les dijo: no puedo cobrarles por utilizar el estadio, porque ustedes nos hacen un favor. Así que ahora miran a la iglesia como algo que realmente trae cosas buenas. Cuando las iglesias locales querían ofrecer una alternativa espiritual a la tradicional feria de Cali, un evento de 10 días acompañado usualmente por excesos alcohólicos, los oficiales de la ciudad estuvieron de acuerdo. No solo le darían a los cristianos el uso gratis del velódromo de 22.000 asientos, también pagarían por publicidad, el apoyo de sonido y la seguridad. Esta nueva acogida del evangelio está afectando a todos los niveles de la sociedad. Pero hoy en día, ya la gente de arriba está aceptando que el Señor es una necesidad de nuestras vidas. Y ya no lo toman como algo ridículo, porque es que antes lo tomaban como algo ridículo, era un chiste, hablar del Señor era un chiste. Era el peor tema que uno podía poner en una reunión. Hoy en día no, ya en una reunión uno puede. El crecimiento explosivo de la iglesia está en todas partes de la ciudad, cruzando las líneas de denominaciones. Pregunte a los pastores cuáles son sus estrategias y ellos dirán: no tenemos tiempo para planear, estamos demasiado ocupados subiendo las redes a nuestros botes. Y los números están creciendo. Una iglesia alberga a más de 35.000 personas. Todos no caben al tiempo, así que lo que hacen los domingos es tener 7 servicios. Tienen uno a las 7 de la mañana, uno a las 9, uno a las 11, a la 1, a las 3, 5 y 7 de la noche. Ha sido una explosión, especialmente en esta iglesia. Y eso está sucediendo en otras iglesias también. Está sucediendo en otras iglesias. Casi cada iglesia en Cali está creciendo tanto como esta. Hay hambre por Dios en todas partes. Me refiero a que se puede hablar con cualquiera en cualquier parte de esto. Los líderes de la iglesia creen que esa hambre espiritual es resultado directo de su solidaridad y oración ferviente. Es un proceso que continúa con el arrepentimiento y la reconciliación, derribando las barreras al evangelismo. Creo que ahora la iglesia está muy unida y que no es solamente toda esa problemática la que está empezando a hacer que la gente se esté acercando a Dios, sino que es Dios mismo actuando en la ciudad. Es interesante que el Señor escogió a la ciudad de Cali, una ciudad que estaba controlada y manipulada por dineros ilegales, varones de la droga, por la corrupción. Esa sería la ciudad menos probable para escoger, y sin embargo Dios escogió a la ciudad de Cali. Y yo creo que Dios lo hizo a propósito para mostrar al mundo entero y al liderazgo de las ciudades de este mundo que Dios puede transformar la comunidad si la comunidad se arrepiente. El renacimiento que Julio profetizó antes de su muerte ha comenzado. Hoy su familia celebra la recién descubierta unión de la iglesia, y las multitudes que llegan ansiosas ante Cristo se sienten consoladas y honradas de haber sido partícipes. Nos dimos cuenta que Dios nos había confiado con la tarea más grande que cualquiera podía hacer, y eso era darle un mártir muy cercano a Jesucristo. Nos percatamos que eso colocaba una gran responsabilidad sobre nosotros también, para exaltar su nombre, porque nosotros sabíamos que Dios hacía algo más grande. Con su muerte, es como si nos animara a querer hacer lo mismo, ofrecer nuestras vidas por el Señor, y no tan solo morir por Él, sino vivir por Él. Eso puede ser más duro que morir por Él. ¿Uno siente como si parte de esa visión que el Padre vive a través de ustedes? Sí, es parte de nosotros, sí. Julio solía decir: soy inmortal hasta que haya hecho todo lo que Dios tiene para mí. Y si se le preguntara a él, si usted pudiera hablar con él y le preguntara, ¿valió la pena?, él diría que sí, porque es allí en donde su corazón estaba. Lo que todos creyeron que era imposible, lo que todos pensaban que era humanamente imposible, yo atestigo ante Dios y ante ustedes esta noche que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Creo que Dios hace algo nuevo, no solo en la ciudad de Cali, no solo en la nación de Colombia, sino hoy en día por todo el mundo. Si esto es lo que la iglesia tiene en el futuro, yo quiero ser parte de ello. Bueno, espero que el video haya sido de estímulo
Yo cada vez que veo el video lloro, me quebranto. Hace 2 semanas le dije al pastor Martín que sería bueno que programáramos una vigilia e inviten a otros pastores de la ciudad y a ver si somos más promotores de unidad que de desunidad. Entonces, el pastor me respondió que le pase más ideas de la preparación de la vigilia, porque pienso que es necesario, hermanos, y yo pienso que Dios puede hacer muchas cosas en nuestro país. Dios los bendiga y ánimo. Estamos despedidos.